El clero y la jerarquía eclesiástica. Influencias babilónica, persa y romana. Constantino estructuró la Iglesia Católica con una jerarquía similar a la del Imperio Romano y las religiones paganas. El sumo pontífice, Pontifex Maximus, título que ostentaban los emperadores romanos, se trasladó al Papa. El concepto de sacerdotes con vestimentas elaboradas proviene de las castas sacerdotales babilónicas y egipcias. Los obispos adquirieron títulos y poderes similares a los sátrapas persas o los sumos sacerdotes de Mitra. Esta estructura se convirtió en la base del sistema eclesiástico católico, con el Papa a la cabeza y un sistema de cardenales, obispos y sacerdotes similar al modelo imperial. Sincretismo religioso mediante el Concilio de Nicea 325 d.C. Influencia. Constantino convocó el primer concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia, con el objetivo de unificar las doctrinas cristianas y resolver disputas teológicas, como la controversia arriana sobre la naturaleza de Cristo. Mezcla de mitologías. Durante este proceso, algunos estudiosos argumentan que los líderes religiosos adoptaron conceptos filosóficos y simbólicos de otras tradiciones. Griega. La idea de un logos divino, palabra o razón, fue adaptada del pensamiento filosófico griego de Platón y Filón de Alejandría. Egipcia. El concepto de un dios trino, como Osiris, Isis y Horus, pudo haber influido en la formulación de la Trinidad cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hola creyentes del mundo, ¿cómo están? En este nuevo video analizaremos y comentaremos sobre los orígenes de la Iglesia Católica. Ya saben, creyentes del mundo, yo soy el viejo Samuel y estoy aquí con el Michi Sirius. Con el gatico Michi Sirius estaremos haciendo diferentes comentarios, análisis y esperando también que ustedes ahí en la caja de comentarios, en la parte de abajo, comenten. Hola mi gente, ¿cómo están todos los creyentes del mundo? ¿Qué se dice? ¿Cómo se les ha ido? Yo por aquí haciendo tu presencia de nuevo, ¿sabes? Aportándole al video todos mis conocimientos y habilidades en la historia de la humanidad. Sabes que los gatos somos desde muy antiguos. La religión del cristianismo enseñó Jesús, era como la más famosa en el momento. ¿Y qué hicieron entonces los del Imperio Romano? Utilizaron las creencias que están en auge, que eran las de Jesús, con el estilo de las demás creencias que habían anteriormente. La de los egipcios, los babilonios, los persas. Todas estas creencias las utilizó el Imperio Romano. O sea que eso quiere decir que todo lo que nos han enseñado desde cachorritos han sido puros revoltijos. Nada de eso es realmente de lo que ha enseñado Jesús. O sea, sé que toda esa información es sesgada. O sea que la católica es un remiendo de un poco de creencias de todos los lados. De los egipcios, de los babilonios, los persas, todos los romanos. De ahí se sacó todo lo que conocemos de la católica. A los emperadores que habían sido conquistadores también se les llamaba Pontifex Maximus. Ah, sí señor, los Pontifex Maximus eran los máximos emperadores, los que llegaban de conquista, y estos viejos se adueñaron hasta de ese título. Los sumos pontífices, un poco de agonías, chichipatarratas, miserables. Porque eso fue lo que hicieron, ser unos miserables, con los gatitos negros. Y Michi Sirius, el término Pontifex Maximus era un término que era para los emperadores que venían de conquista, que habían logrado varias conquistas. En español ya es sumo pontífice. Rituales, símbolos y prácticas litúrgicas. La posible influencia del culto al fuego y de los rituales de purificación del zoroastrismo en las ceremonias y sacramentales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el uso del cirio pascual, el agua bendita y el incensario. Identifica paralelismos en el simbolismo de la luz y la limpieza del alma, y describe cómo estas prácticas afectan la experiencia y el sentido de la liturgia en la fe cotidiana de los fieles. Enfoque en angelología y escatología. El legado zoroastriano en la estructura jerárquica de los ángeles. Contrasta las figuras de los Amesha Espenta con los santos y ángeles de la tradición católica y reflexiona sobre la influencia de estas concepciones en la devoción popular,
Las oraciones litánicas y las creencias sobre la vida después de la muerte en la comunidad católica actual. La conexión entre rituales zoroástricos, como el uso del fuego sagrado y la pureza ritual, y tradiciones católicas actuales. ¿De qué manera el simbolismo de la luz? Ejemplo, velas votivas, lámpara del Santísimo y la importancia de la purificación. Ejemplo, agua bendita, confesión sacramental, ¿podrían estar inspirados en prácticas persas? Discute su relevancia en la espiritualidad católica contemporánea. Las creencias persas del zoroastrismo y que ayudaron a formar la católica. Hay muchas creencias, por decir el culto al fuego, que todavía inclusive en muchos países se ve la llama infinita. Ah, ya pues, interesante. ¿Cómo así que el zoroastrismo? Claro, lo de los ángeles y todo eso, angelología y escatología. Así es que eso tiene que ver del zoroastrismo. Sí, porque todas esas creencias de adorar ángeles, de hacerles imágenes y todo eso era el zoroastrismo. Muchas de las prácticas y creencias de la Iglesia Católica que enseña a sus fieles, muchas de ellas son prácticas que vienen del zoroastrismo, que es el incensario, el agua bendita, la confesión y todas estas otras creencias sobre los ángeles, sobre adorar santos y las velas votivas, sobre los rezos, las oraciones litánicas. Todo eso viene de las creencias del zoroastrismo, enseñanzas persas. Sobre, por decir, el fuego sagrado. Ellos utilizan mucho en las velas, el tema del purgatorio. Todo eso son influencia persa, influyendo ahí también los egipcios, babilonios, asirios, grecorromanos, y incluyéndole también ahí el judaísmo. Todo eso es parte de la Iglesia Católica. Origen y significado de la palabra católica, universalidad o exclusivismo. La palabra católica del griego, kaulokus, y el latín, catholicei, universal, fue usada por primera vez por Ignacio de Antioquía siglo II DC, para diferenciar a la Iglesia universal de sectas gnósticas. Evolución histórica. ¿Cómo pasó de ser un término de unidad a justificar la autoridad centralizada del papado y la supresión de disidencias, cátaros, protestantes? Controversia. Analiza críticas de que el concepto de universalidad se usó para imponer doctrinas romanas sobre culturas no europeas durante la colonización. Fuentes. El cristianismo primitivo de Bart D. Ehrman. Documentos del Concilio de Nicea 325 DC. Los impactos negativos que han tenido determinadas doctrinas o prácticas de la Iglesia Católica en la sociedad a lo largo de los siglos. Por ejemplo, investiga episodios como la Inquisición, la opresión de herejías, el trato a minorías, la censura de ideas científicas o la gestión de abusos y evalúa sus consecuencias humanas y culturales. Además, cómo este concepto se ha aplicado y matizado a lo largo de la historia, desde los primeros concilios hasta la actualidad. Unificación política y religiosa bajo el cristianismo. Influencia. Constantino utilizó el cristianismo como herramienta para unificar el Imperio Romano, que estaba fragmentado por conflictos internos y diversidad cultural. Mezcla de mitologías. Asiria babilónica. La idea de un rey divinizado, común en Mesopotamia, se fusionó con la figura del emperador como protector de la fe cristiana. Judía. La estructura jerárquica de la Iglesia, con obispos y patriarcas, refleja la organización de los sacerdotes levitas en el Templo de Jerusalén. Griega. La filosofía platónica y aristotélica influyó en la teología cristiana, especialmente en la obra de los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona. El culto al sol y la adoración del domingo, mitología egipcia y romana. Constantino era seguidor del Sol Invictus, un culto solar romano que tenía raíces en la adoración egipcia a Ra y en la adoración mitraica persa. Para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, promovió el domingo Día del Sol como el día de descanso y adoración, en lugar del sábado judío. En el arte cristiano temprano, Jesús comenzó a representarse con características similares al dios solar Apolo o Mitra, con un halo solar, lo que influyó en la iconografía cristiana posterior. La palabra católica viene del término caelocus, catholicae, en latín. Quería decir que era la religión que ellos habían tomado para poder controlar como todas las cuestiones, para poder unificar el imperio universal. Así pues, se usó el cristianismo como la base
para la religión del Imperio Romano, pero mezclando las demás creencias y las demás mitologías que habían ya establecidas, preestablecidas, como fuera la de los egipcios, la de los babilonios, los griegos, los medopersas, romanos, todas estas creencias que eran todas las que habían anteriormente antes de que llegara el cristianismo. Y también, obvio, ahí también mezclaron el judaísmo con todas las creencias que habían y ahí formaron la católica. Ya el zoroastrismo sí que es una parte básica de todas las creencias del catolicismo. Muchas de las enseñanzas de los persas están incluidas ahí, de los egipcios, de los babilonios. Ahí nos damos cuenta de que muchas de las enseñanzas y doctrinas que tiene la católica no son parte de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Segundo, hay muchas cosas que están en desacuerdo. O sea, que usaron la imagen de Jesús y la mezclaron para representar a otros dioses, por decir como Apolo, el que era el dios del sol y todo eso. Y utilizaron todas esas mezclas. Utilizaron a muchos que supuestamente eran santos y los mezclaron como si fueran de adoración, siendo que nada de eso estaba permitido. Jesús no enseñó nada de eso y vea, eso es lo que son las creencias y las doctrinas de la católica. Todo eso, para que veas que universal, pero para el beneficio de ellos, qué raquíticos. Sí, qué pesar. Lo que le hicieron a pobre Copérnico, a Galileo, al pobre Giordano Bruno, de puerca. Esa quemada que le metieron. No, pues muy mal. Todo lo que ha hecho la católica sobre las herejías, sobre la quema de brujas, sobre las cruzadas, todo eso. Todo lo que hicieron con los pobres gatitos negros, con las muchachas que supuestamente por brujería y a todos lo azotaban. A todo el mundo le tiraban y sometían. Esa iglesia fue muy pues todavía, pero ya no tanto. Anteriormente fue muy tremenda, cuando tenía tanto poder. La cuestión fue cómo se hicieron tanto poder. En otro video analizaríamos esto. Hágame pepillas. Se sabe que como dice Jesús, piden y se les darán. Acá si el viejo se me regaña, pero hay que pedir. Sigan pidiendo y se les dará, dice Jesús. Comenten, denle like, suscríbanse. Ahí está pues, compartan el video para que crezca la comunidad. Ya saben mi gente, creyentes del mundo, sigan en el canal, muchas bendiciones, sigan creyendo en ustedes y crean en sus hijitos.